Muy buenos días. Estamos hoy en una sesión más de Importe Inteligente, el taller de prácticas del comercio internacional. Les saluda el asesor empresarial Luis Alvarado Peña y vamos a tocar el tema de hoy, que es el uso de los Incoterms en una negociación internacional. Tenemos aquí la tabla de contenido de los puntos que vamos a hablar, como la historia y evolución de los Incoterms, clasificación por transporte, estructura de los Incoterms, resumen de los Incoterms, casos aéreos y marítimos. Y por último tenemos unos videos y unas conclusiones. ¿Qué son los Incoterms? Muchos nos preguntamos qué son los Incoterms. Los Incoterms, abreviatura de International Commercial Terms, son términos creados por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en el comercio internacional para definir la responsabilidad del comprador y del vendedor en una transacción. Su propósito principal es evitar confusiones entre las partes involucradas, ya que establecen con claridad quién asume los costos, los riesgos y las gestiones logísticas durante el proceso de envío de la mercancía. Por aquí una breve historia sobre los Incoterms. Los Incoterms surgieron como una necesidad de unificar criterios en el comercio internacional. Antes de su creación, los contratos de compra-venta entre empresas de distintos países solían generar confusiones debido a las diferencias en los términos comerciales utilizados en cada región. Para resolver esta problemática, la Cámara de Comercio Internacional elaboró por primera vez un conjunto de reglas claras y universales. La primera versión oficial de los Incoterms fue publicada en 1936. Esta edición incluyó apenas 6 términos que definían la obligación del vendedor y del comprador, principalmente en operaciones marítimas. A pesar de entonces, los Incoterms han sido actualizadas periódicamente para adaptarse a los cambios en las prácticas comerciales, logísticas y tecnológicas del comercio internacional. Por acá tenemos la evolución de los Incoterms, que comenzó, como bien se dice, fue publicada en la primera en 1936 y la última, la actualizada, que ha sido en el 2020. Vamos a hablar sobre un poco sobre la evolución de los Incoterms. Como ya mencioné, la primera fue publicada en 1936. La Cámara de Comercio Internacional publica los primeros Incoterms, estableciendo reglas para la interpretación de términos comerciales. La siguiente fue en 1953, que se publica la segunda versión de los Incoterms, incluyendo términos para transporte ferroviario y por carretera. Cada vez, en cada tiempo que se publicaba cada versión, iba mejorando. En la tercera publicación del 1967 se publica una nueva versión que introduce cambios para adaptarse a las nuevas prácticas comerciales. En 1976 se publica una nueva versión que incorpora cambios para el transporte aéreo y otros cambios. En 1980 se publica una nueva versión que incorpora cambios para el transporte en contenedores y los nuevos procesos de documentación. En, en 1990 se publica una nueva versión que incorpora cambios para adaptarse a las nuevas prácticas comerciales. Ya en el 2000 se publica una nueva versión que incorpora cambios para adaptarse a las nuevas prácticas comerciales. En el 2010 se publica una nueva versión que elimina algunos Incoterms obsoletos y añade nuevos. Luego, después de 10 años, y la última actualización de los Incoterms, que ha sido en el 2020, se publica la versión más reciente que incluye notas explicativas, ilustradas y una guía detallada, además de la incorporación de un nuevo Incoterm, DPU, y la eliminación del DAF, DES y DEM. Eh, Acá tenemos unos puntos que hablan más a fondo sobre eso, que son los Incoterms establecen un conjunto de reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global. Así podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones con diferentes países.
Los Incoterms ayudan a identificar las respectivas obligaciones entre comprador y vendedor y reduce el riesgo de complicaciones legales. Los Incoterms determina el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y la responsabilidad de entrega de la mercancía entre vendedor y comprador. Tenemos un pequeño gráfico donde dice la importancia. Los Incoterms regula. ¿Qué es lo que regula los Incoterms? Regula el lugar de entrega de la caja, distribución de gastos, transmisión de los riesgos seguros y trámites documentarios. Aquí tenemos una tabla de los Incoterms actualizada, la última que es del 2020, donde menciona todos los Incoterms y que en un momento vamos a hablar más a fondo de ello. La clasificación. Tenemos clasificación en aéreo, marítimo y multimodal. En aéreo tenemos el FCA, Free Carry, CPT, Carry Paid To, el SIP, el Carry and Insure Paid To. En la vía marítima tenemos el FOD, Free On Board, el CFR, Coast Air Freight, el SIF, Coast Insure and Freight y el FAS, que es Free Along Ship. En el multimodal tenemos el Export, el de Revenue of Place Unlead. Ahora vamos a mencionar más a fondo cada uno de los cinco términos. Tenemos el ex-word, que significa en fábrica o lugar convenido. La mercancía es entregada en la fábrica del vendedor, sin despachar para la próxima exportación ni cargarla en un vehículo receptor. El comprador tiene que contratar el agente de aduana y demás trámites de exportación. Como ejemplo, el vendedor entrega la carga en una fábrica y la mercancía debe estar embalada y etiquetada, como se ve en las imágenes. En una exportación, el punto de entrega sería en el local del vendedor, por ejemplo, en Independencia, Lima. Una empresa en Perú vende café bajo ex-works. El comprador extranjero recoge el café en el almacén del vendedor y se encarga de todo el proceso hasta su país. Esto quiere decir que el comprador se encarga de todos los trámites y solo va al almacén a recoger la mercancía. Tenemos el FOB, libre a bordo, en el puerto de carga convenido. El vendedor entrega la mercancía cuando está cargada a bordo del buque, en el puerto de origen. A partir de ese momento, el riesgo y los costos pasan al comprador. Una vez que la mercancía esté cargada a bordo del buque en el puerto de origen, en el puerto de llegada, a partir de ese momento, el vendedor no tiene nada que ver. Todo se hace cargo el comprador. Es una exportación marítima, el lugar de entrega sería, por ejemplo, el FOB del Callao. Este valor FOB incluye el precio de las mercancías, el flete interno y demás gastos de exportación como agencias de aduanas, consolidaciones de cargas hasta la puesta en el buque de carga, equivalente al FCA vía aérea. Un ejemplo, una empresa peruana exporta café a Estados Unidos bajo FOB Puerto del Callao. El vendedor se encarga de llevar y cargar el café al buque en el Callao. Desde ahí el comprador asume el flete, seguro e importación. Tenemos el CFR, costo y flete, en el puerto de destino convenido. El vendedor contrata y paga el transporte hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador desde que la mercancía está a bordo del buque. En una exportación sería, por ejemplo, CFR, Barcelona, España. Un ejemplo. Una empresa en Perú exporta minerales bajo CFR Puerto de Hamburgo. El vendedor lleva y paga el envío hasta Hamburgo. Si ocurre un daño en el mar, el comprador asume el riesgo desde que la carga partió del Cairo. O sea, si ocurre un daño en el mar, se encarga el comprador, asume los riesgos. Tenemos el CIF, que es costo seguro y flete.
El vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido y paga los costos y flete necesarios. Además, contrata la cobertura del seguro, pero el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía se carga en el buque. Un- En una exportación, el lugar de entrega sí sería CIF, Barcelona, España. Se considera una cobertura de seguro por la carga. Un ejemplo, una empresa peruana exporta aceite vegetal a Italia bajo el CIF puerto de Genova. El vendedor paga el flete y un seguro básico hasta Genova. Si ocurre un daño en el mar, el comprador debe reclamar el seguro, ya que el riesgo ya es suyo desde el embarque. O sea, si ocurre un daño en el mar, el comprador debe reclamar el seguro, ya que el riesgo ya es suyo desde el embarque. Tenemos el DAP, Delivery at Place, entregado al lugar, que es el vendedor será responsable de entregar los bienes en el lugar de destino, pero no será responsable de descargarlos. El comprador será responsable de descargar los bienes y de cualquier daño o pérdida que se produzca durante la descarga. Un ejemplo, una empresa de Perú vende maquinaria a una empresa de México bajo DAP Ciudad de México. El vendedor organiza y paga todo el transporte hasta Ciudad de México. Al llegar, el comprador realiza los trámites de importación y descarga. Esto quiere decir que en este Incoterms, el vendedor cumple hasta el puerto de llegada. Una vez que llegue la mercancía, el comprador realiza los trámites de importación y la descarga. Listo, muy buenos días. Mi nombre es Charlene Ancajima, asesora empresarial. Vamos a seguir con el tema de Incoterms. Vamos con el DPU, ¿no? Delivered at place on the lane, entregado en el lugar descargado. El vendedor será responsable de entregar los bienes en el lugar de destino y descargarlos. El comprador no será responsable de descargar los bienes, ni un daño o pérdida que se produzca durante la descarga. Tenemos un ejemplo, una empresa peruana vende equipos médicos a una clínica de Bogotá bajo el DPU Clínica XYZ. Es un ejemplo, ¿no? El vendedor transporta y descarga los equipos directamente a la clínica. El comprador gestiona la nacionalización y el traslado dentro de Colombia si es necesario. Ok, vamos con el DDP. Entregado con derechos pagados, lugar de destino convenido, ¿no? El vendedor entrega la mercancía despachada para la importación y preparada para su descarga en el lugar de destino convenido, asumiendo los costos de trámites aduaneros en el país de destino, así como todos los derechos e impuestos exigibles en la importación. Como pueden ver, todo ello cubre lo que es el exportador. Hasta acá, disculpa. Hasta acá es lo que cubre el importador cuando descarga la mercancía, ¿no? Un ejemplo, una empresa peruana vende textiles a una tienda de Madrid bajo DDP, tienda Madrid. El vendedor transporta la mercancía, paga todos los impuestos, la entrega directamente a la tienda y el comprador solo la recibe. Resumen de los Incoterms. Ok, vamos con la categoría E, que viene ahí el Incoterms Ex-Words. Eh, Tenemos la característica, el comprador asume todos los costos y riesgos desde el origen. ¿Ok? También vamos con el grupo F. FCA, FAS y FOB. El vendedor entrega un punto acordado sin pagar transporte. En el grupo C, el CFR, CIF, CPT y el CIP. El vendedor paga transporte principal, pero el riesgo pasa antes, ¿no? El grupo D tenemos al DAP, al DPU, al DDP. El vendedor asume la más responsabilidad hacia el destino final. Tenemos acá los videos que vamos a poder visualizar, que van a poder entender mucho mejor. Vamos con el grupo E. Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo E contiene únicamente un Incoterm.
EXW por sus siglas en inglés o puesto en lugar convenido en español. Puede utilizarse con cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o con una combinación de ellos. Esto se conoce como transporte multimodal. En EXW, el vendedor transfiere la responsabilidad al comprador desde el momento inicial, cuando la mercancía se pone a disposición en un lugar determinado. El comprador se hace cargo desde que recoge los bienes en el lugar convenido. Este puede ser una fábrica, un almacén, el local del vendedor o cualquier otro lugar convenido por las partes. El riesgo es asumido por el comprador desde que los bienes están a su disposición. El comprador es responsable por todos los costos y trámites de exportación e importación en el país destino. En Costa Rica, las empresas de zona franca no pueden utilizar este término por la Ley 7210. En EXW tiene más responsabilidad el comprador que el vendedor. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Listo, vamos a presentar ahora el grupo F. Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos. El grupo F contiene 3 Incoterms, de los cuales uno es para cualquier tipo de transporte, es decir, multimodal, y 2 se utilizan únicamente para el transporte marítimo. El primer término es FCA por sus siglas en inglés, o entrega al transportista en español. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado en el país de origen, por ejemplo sus locales, una bodega, aeropuerto o frontera terrestre, y se hace cargo de los costos hasta ese punto convenido. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento. El comprador asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía al medio de transporte elegido y pagado por el comprador. El segundo término es FAS, por sus siglas en inglés, o libre a un costado del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Como lo dice su nombre, aquí el vendedor entrega la mercancía al lado del barco contratado por el comprador. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse de la logística e importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre en el momento en que el comprador recibe la mercancía al lado del barco y la embarca. El tercer término es FOB por sus siglas en inglés, o libre a bordo del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse del transporte principal y trámites de importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el barco, después de que el vendedor termina de colocar la mercancía a bordo. En el grupo F con sus términos FCA, FAS y FOB se encuentran los acuerdos de una entrega indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. FCA y FOB son de los términos más utilizados en procesos de exportación, ya que se consideran términos donde las partes tienen igual cantidad de responsabilidades y derechos. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos. El grupo C tiene 4 Incoterms, de los cuales 2 solo se pueden utilizar en transporte marítimo, y 2 se utilizan en cualquier tipo de transporte. El primer término de este grupo es CFR, por sus siglas en inglés, o costo y flete pagado hasta el lugar en destino en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. La regla Incoterms CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El segundo término es CIF, por sus siglas en inglés, o costo, seguro y flete pagado hasta puerto convenido. En este término el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. El vendedor se encarga de los trámites de exportación y el comprador se hace cargo de los trámites de importación. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El Incoterms CIF es exclusivo para transporte marítimo. El tercer término es CPT, por sus siglas en inglés, o transporte pagado hasta lugar de destino convenido en español.
Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar al destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primer transportista. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. El cuarto Incoterm en esta categoría es CIP, por sus siglas en inglés, o transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. La transferencia del riesgo ocurre una vez que el vendedor colocó la mercancía a bordo del transporte principal. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. En el grupo C se contempla una entrega indirecta con pago del transporte principal por parte del vendedor, pero sin que éste asuma el riesgo de pérdida o daño de la mercancía después de la carga y despacho. Es en este grupo donde hay dos Incoterms donde es obligatorio que el vendedor contrate un seguro. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Y si tenemos al último grupo. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo D tiene 3 Incoterms. Pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, incluso intermodal. El primer término de este grupo es DAP, por sus siglas en inglés, o entrega en el lugar designado en español. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro que no es obligatorio, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado por el comprador. El vendedor asume los riesgos hasta que el comprador descarga la mercadería. El trámite y costo de importación es asumido por el comprador. El segundo término de este grupo es DPU, por sus siglas en inglés, o entregado en lugar designado y descargado en español. Es una regla multimodal. Supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en ese momento. El comprador debe hacerse cargo del trámite de importación. El tercer término de este grupo es DDP, por sus siglas en inglés, o entrega derechos pagados en lugar convenido en español. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, sin incluir la descarga. El riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que realiza la descarga. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. En resumen, en el grupo D el vendedor tiene la mayor responsabilidad, soporta todos los gastos, trámites y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Si desea conocer cada término específico a profundidad, puede revisar los otros videos de esta serie de Procomer. Listo. Estos videos fueron mucho de ayuda para que puedan entender exactamente cómo es el proceso, ¿no? De los Incoterms. Ok, vamos con el caso de Aéreo 1, el CPT, Carrier Paid to, transporte aéreo sin seguro, ¿no? El contexto, una empresa peruana de confecciones exporta camisetas de algodón a una tienda minorista en Miami, Estados Unidos. La descripción de este caso es el que el vendedor entrega la mercancía al transportista aéreo en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima y paga el flete hasta Miami. Aunque el vendedor cubre el costo de transporte principal, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía es entregada al primer transportista. Eso significa que si algo sucede con la carga durante el vuelo, por ejemplo, daños o pérdidas, el comprador asume la responsabilidad desde que fue embarcada en Lima. Bueno, la ventaja de este Incoterms permite al comprador coordinar la recepción de la mercancía en su país sin gestionar la logística internacional. Tenemos el segundo caso, el SIP Carried Insert Pay to, transporte aéreo con seguro. Contexto, una empresa peruana de tecnología exporta tablets a una universidad de Santiago de Chile. ¿Okay? La descripción de este caso, el vendedor contrata al transportista y paga el flete aéreo y un seguro básico hasta el aeropuerto de Santiago.
La transferencia de riesgo ocurre al momento que la carga es entregada al primer transportista en Perú, pero el vendedor debe asegurar la mercancía hasta el destino. ¿Ok? Si si hay un accidente en el trayecto, el comprador puede reclamar al seguro contratado por el vendedor. Ventaja que brinda al comprador mayor seguridad financiera, ya que la carga está asegurada durante el viaje. Tenemos al tercer caso aéreo, el DDP, Delivered Duty Paid, aéreo con todos los gastos cubiertos. Una empresa peruana de insumos médicos vende mascarillas quirúrgicas a un hospital en París, Francia. ¿Ok? La descripción de este caso: el vendedor asume todos los costos y responsabilidades, incluye el transporte aéreo, trámites aduaneros en origen y destino, puestos seguros y entrega final en el hospital, así como dice el nombre, ¿no? Aéreo con todos los gastos cubiertos. El comprador solo debe recibir la mercancía, ya que todo está gestionado por el proveedor. En este caso se utiliza el DDP porque el hospital requiere un servicio completo y libre de gestión aduanera, que es lo que garantiza rapidez, cumplimiento normativo en la importación de productos sensibles. ¿Por qué se usa el DDP? Porque, como ya mencionamos, el comprador es el hospital. No desea intervenir con procesos aduaneros ni asumir riesgos logísticos, ideal en casos de compras públicas o emergencia sanitaria. Tenemos el caso marítimo, ¿no? El FOB, Free on Board. Marítimo sin flete ni de seguro. Contexto: una empresa cafetalera en Perú exporta sacos de café a un tostador en Estados Unidos. La descripción de ello: el vendedor asume todos los gastos y gestiones hasta que la mercancía se carga a bordo del buque en el puerto de Callao. Una vez que el café está en el barco, el riesgo y los costos pasan al comprador. También el comprador se encarga de transporte marítimo internacional, seguro, desembarca en el puerto de destino, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Que como hemos mencionado. La ventaja del FOB es muy útil cuando el comprador desea controlar el transporte marítimo y negociar tarifas con su propio agente de carga. También tenemos al segundo caso marítimo, el FAS, Freeze Inside Ship, marítimo parcial, sin carga a bordo. Una empresa exportadora de azúcar en Perú realiza envíos a granel a planta refinadora de Rotterdam, de Países Bajos. ¿Okay? El vendedor lleva la mercancía hasta el muelle del puerto del Callao y la posiciona al costado del buque designado por el comprador. El comprador se encarga de cargar la mercancía a bordo, ¿okay? Pagar el transporte internacional, seguro y descarga. Se utiliza el FAS cuando el comprador ha contratado su propio buque o prefiere controlar completamente la logística del embarque, como ocurre con compradores industriales que importan materias primas. ¿Por qué se usa el FAS? Porque, como ya me había mencionado, porque el comprador tiene el control sobre el buque de carga, prefiere encargarse de su logística portuaria, lo que permite optimizar costos y tiempos en operaciones recurrentes. Tenemos el tercer caso marítimo, CIF, Cost, Insure and Freight. Marítimo con flete y seguro. Una empresa peruana exporta aceite vegetal en contenedores a una distribuidora en Génova, Italia. El vendedor se encarga de llevar la mercancía al puerto de Callao, cargarla en el buque, pagar el flete y contratar un seguro mínimo para cubrir la carga durante el viaje. El riesgo se transfiere al comprador cuando la carga es embarcada, pero el seguro básico cubre posibles pérdidas o daños durante la travesía. Si ocurre un siniestro, el comprador puede reclamar la indemnización directamente al seguro contratado por el vendedor. Ventaja: ofrece un equilibrio entre costo y seguridad para el comprador, quien no debe gestionar el transporte ni el seguro. Ok, tenemos un video de un caso. Bueno, pues continuando con el vídeo anterior sobre la teoría de los Incoterms 2020, voy a realizar este vídeo resolviendo un ejercicio de Incoterms para dejar más claros los conceptos. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Papelera del Norte S.A., una empresa situada en Logroño, desea importar packs de rotuladores de Pittsburgh, Estados Unidos. El precio en origen es de 15 euros por pack. Cada pack
viene integrado en un estuche que tiene un coste de 1 euro. La empresa va a adquirir 3.000 unidades y la importación de las mismas tiene los siguientes costes. Gastos de carga en Pittsburgh, 50 euros. Gastos portuarios en Bilbao, 75 euros. Seguro de transporte marítimo, el 0,8% sobre el valor de la mercancía export, es decir, sobre el valor de la mercancía sin sumarle ningún gasto posterior. Descarga en el puerto de Nueva York, 15 euros. Transporte desde Pittsburgh hasta el puerto de Nueva York, 150 euros. Transporte desde el puerto de Bilbao hasta Logroño, 100 euros. Despacho de aduanas en Bilbao, 30 euros. Despacho de aduanero en Nueva York, 40 euros. Las tasas de importación son del 10% sobre el valor ex-work. Transporte en barco entre España y Estados Unidos, 820 euros. La estiva son 60 euros y la descarga en el almacén de Logroño son 26 euros. Vale, nos pide que calculemos el precio para el vendedor en condiciones de todos los Incoterms que veis ahí, ex-work, FCA, bueno, CFR, CIF, vale, todos. Tener en cuenta que, como ya dije, ¿vale? El precio de la mercancía, como es obvio, corre a cuenta del comprador. Sin embargo, cuando se nos pide calcular el valor de la compraventa para el vendedor, se incluye también el precio de esta mercancía, ¿vale? Se realiza de esta manera. Empezamos con el primer Incoterm, ex-work, que es equivalente al valor de la mercancía, porque como ya sabemos, en este caso, el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en su propio almacén y es el comprador el que se tiene que encargar de ir a por ella y el que asume todos los gastos. ¿Y cuál es el valor de la mercancía? Pues será el valor de las unidades que compramos, que en este caso son 3.000, por el precio unitario, que es 15 euros. Además, a esto hay que sumarle el precio del embalaje, que sería de 1 euro por cada pack de rotuladores, ¿vale? Y como tenemos 3.000 packs, pues 1 por 3.000, sumamos el precio de la mercancía más el precio de los embalajes y tendríamos el valor de la mercancía, que son 48.000 euros. FCA, como muestra el dibujo, incluiría los gastos hasta los trámites de exportación. Por lo tanto, tendríamos que sumar el precio de la mercancía export, los 48.000 euros que acabamos de calcular, sumarle la carga en origen, el transporte en origen y los trámites de exportación. La carga en origen, si vamos al enunciado, serían los gastos de carga en Pittsburgh, porque esta mercancía sale de Pittsburgh, ¿vale? El transporte desde Pittsburgh hasta el puerto de Nueva York, ¿vale? Que eran 150 euros. Y por último, los trámites de exportación son el despacho aduanero que se hace ya en el puerto de Nueva York, que son 40 euros. Sumamos todo ello y tenemos un resultado de 48.240 euros. Al FCA simplemente tenemos que sumarle la descarga en origen, que incluye el Incoterm Fast, y tendríamos ya el resultado, que serían 48.255. Y para el último Incoterm de este grupo, ¿vale? Simplemente le sumamos el embarque, también llamado estiva. El embarque le podemos llamar también estiva y al desembarque desestiva, ¿vale? Entonces, la estiva serían 60 euros, dejamos ya la mercancía montada en el buque y entonces el resultado sería de 48.315. Como ya os comenté en el vídeo de la teoría, el truquito de los Incoterms que empiezan por C, aquí ya el transporte principal se incluye, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumar al Incoterm anterior el transporte principal que se realiza desde Estados Unidos hasta España, ¿vale? Sería el barco desde el puerto de Nueva York hasta el puerto de Bilbao. Ahora un Incoterm del grupo C, pero que incluye la letra I. Recordad, cuando tenemos la letra I, quiere decir que incluye el seguro. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sumar al anterior el importe del seguro. En este caso nos decía que era el 0,8% sobre el valor de la mercancía ex-work, ¿vale? Por lo tanto, hacemos el 0,8% de 48.000 y se lo sumamos a los 48.315, que es el importe anterior, y tendríamos un importe de 48.699. Bueno, el Incoterm de AP es el primer Incoterm del grupo D. Para calcularlo simplemente tenemos que coger el importe del anterior Incoterm que hemos calculado, CIF, y le sumamos el importe del desembarque, la carga en destino
y el transporte en destino. El desembarque son los gastos portuarios en Bilbao, ¿vale? Los gastos que supone descargar la mercancía del buque al puerto, ¿vale? Que serían 75 euros. La carga en destino son los gastos de subir la mercancía al camión, ¿vale? En este caso no nos los da la anuncia, por lo tanto no hay, sería 0. Y por último, el transporte en destinos es lo que nos cuesta transportar la mercancía desde ese puerto en Bilbao hasta el almacén del cliente en Logroño, que serían 100 euros. Sumamos todo ello y el resultado serían 48.874 euros. DPU. Tenemos que sumar al DAP anterior la descarga en destino. En este caso incluye también la descarga en destino, que sería la descarga en el almacén de Logroño, ¿vale? Que son 26 euros y por lo tanto sumado tendríamos 48.900 euros. Y para finalizar tenemos el Incoterm DDP, ¿vale? El cual ya os he dicho que incluía absolutamente todos los gastos que acarrean. Sin embargo, lo habitual es que no incluya la descarga en destino. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es coger el importe del anterior Incoterm que hemos calculado, el DPU, le vamos a restar esa descarga en destino que le hemos sumado, ¿vale? De 26 euros, y le vamos a sumar el despacho de aduanas en Bilbao y las tasas de importación. El despacho de aduanas en Bilbao y las tasas de importación se engloban dentro de todos los trámites de importación, ¿vale? Entonces le restaríamos esos 26 euros de importe de la descarga en destino, le sumamos 30 euros del despacho de las aduanas en Bilbao y por último el 10% del importe de la mercancía export de las tasas de importación. Todo esto nos daría un importe DDP de 53.704 euros. Vale, con esto habríamos acabado. Hemos calculado todos los tipos de Incoterms. Como veis, es muy sencillo porque lo que vamos haciendo, al haberos explicado la teoría de los Incoterms de manera escalonada, lo único que tenemos que hacer es ir sumando nuevas mercancías al importe que hemos calculado del Incoterm anterior. Simplemente vamos añadiendo. Simplemente tenemos que ver esa escalera y añadir los importes que van incluyendo los nuevos Incoterms. Y esto es todo. Espero que haya quedado claro y como siempre cualquier duda estoy aquí para resolverla. Listo, perfecto. Hemos visto varios casos prácticos en cada Incoterms que han aplicado, ¿no? Muy completo el video, muy excelente. Pueden igual volver a revisarlo. Es cómo resolver un ejercicio de Incoterms 2020. Lo pueden encontrar en YouTube. ¿Sí? A ver, siguiente. Ok, tips para el uso correcto de los Incoterms. Siempre incluye en lugar exacto, ¿ok? FOB España, FOB Puerto de Callao, o sea, FOB España no se tendría que utilizar así. Es correcto, mejor poner FOB Puerto del Callao, Perú, Incoterms 2020. Esto evita disputas sobre el punto de entrega y transferencia de riesgo. Menciona la versión, siempre menciona lo que es la versión del Incoterm, ¿no? Los términos cambian con el tiempo, asegúrate de especificar. CIF Hamburgo Incoterm 2020. Así es correcto decirlo. Evita confusiones entre versiones de 2010 y 2020. ¿Ok? Ok. No confíes en los Incoterms como contrato completo. Los Incoterms solo regulan entrega y costos y riesgos. Siempre acompáñalos de un contrato de compra-venta bien detallado. Precios, condiciones de pago, penalidades, etc. Revisa los Incoterms antes de cotizar o cerrar acuerdos. Nunca firmes una orden de compra o contrato sin tener claro qué Incoterm estás aceptando. Esto define cuánto vas a pagar o perder en la operación. Consulta con un agente de aduanas o freight forwarder. Son aliados claves para ayudarte a elegir el Incoterm más adecuado según la operación, producto y destino. Ok, las conclusiones de todo el tema de Incoterms el Incoterm son muy esenciales para establecer reglas claras en el comercio internacional, ya que definen con precisión las responsabilidades, costos y riesgos tanto del comprador como del vendedor en cada etapa del proceso logístico.
También tenemos la segunda conclusión, la elección adecuada de los Incoterms depende del medio de transporte, el nivel del control deseado por las partes y los acuerdos comerciales específicos. Por lo que conoce sus diferencias, aplicaciones evita conflictos y sobrecostos en las operaciones internacionales. Su correcta utilización se requiere indicar siempre el lugar exacto de entrega, es muy importante. Y la versión del Incoterm, por ejemplo, fue Puerto de Callao, Incoterm 2020, como lo habíamos mencionado antes, ¿no? Además de complementarse con contratos de compraventa bien detallados que garanticen transparencia y seguridad jurídica. Listo, muchas gracias por tomar atención en esta clase de Incoterms. Hasta acá quedaría la clase de hoy.